Hey, hola, bienvenidos a un nuevo video de The Wise Code. Bueno, en este pequeño tutorial veremos una parte muy importante sobre unos conceptos muy importantes sobre lo que es la programación, que son los procedimientos y funciones y con unos cuantos conceptos más asociados a ello. Bueno, una pequeña introducción a por qué nosotros es muy importante los procedimientos y las funciones en la programación. Bueno, a lo largo de que nosotros vayamos resolviendo algoritmos e implementando y codificando, diseñando algoritmos más complejos, eh, los procedimientos y funciones nos ayudan, bueno, podríamos decir, a seccionar o a particionar cada pedazo de algoritmo para que sea mucho más eficiente y podamos utilizarlo de la manera que nosotros nos guste. Bueno, también los procedimientos y funciones nos ayudan mucho cuando tenemos que realizar un proceso varias veces y pues ya sea en un ciclo independiente de cuántas veces nosotros necesitemos realizar exactamente el mismo proceso, es muy importante conocer los procedimientos y funciones. Bueno, los procedimientos y funciones son prácticamente utilidades que permiten la resolución de problemas complejos, haciéndolos más simples, dividiéndolo en problemas más pequeños. Y bueno, la resolución de estos subproblemas se realiza mediante subalgoritmos. Bueno, ahorita veremos qué son los subalgoritmos. Y también unos conceptos asociados que van a los procedimientos y funciones, en este caso son el concepto de variables globales y locales y paso de parámetros, los tipos de paso de parámetros. Bueno, los subalgoritmos. ¿Qué son los subalgoritmos? Bueno, los subalgoritmos nada más son pequeños fragmentos de programa o unidades de programa que están diseñados para ejecutar alguna tarea específica. Estos están constituidos ya sea por funciones o procedimientos. Se describen de solamente una vez y pueden ser referenciados en diferentes puntos del programa, de modo que se evita la duplicación innecesaria del código. Esto del concepto de que son referenciados es nada más que pueden ser utilizados la cantidad de veces que nosotros decidamos. Y como dice, para evitar la duplicación de código. Esto lo que hace es que nosotros al escribir un procedimiento, una función, una sola vez, esta podemos utilizarla las veces que queramos. Bueno, un subprograma es un programa nada más en sí mismo ejecutado mediante un programa principal o ya sea algún otro subalgoritmo o subprograma una cantidad determinada de veces. Como ya saben, no se puede ejecutar a una instrucción o programa de una manera infinita, ya que genera errores en la ejecución del programa. Bueno, cuando uno realiza la solicitud para que el programa, un subalgoritmo funcione o empiece a ejecutarse, lo que pasa es que el programa principal que ha llamado o referenciado a ese subalgoritmo se detiene durante un pequeño momento y después realiza todo su código, el subalgoritmo, para de nuevo volver al flujo del algoritmo que se había llamado antes. ¿Ok? Bueno, veremos ahora los procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Bueno, un procedimiento es un subprograma que ejecuta una tarea determinada. Está compuesto por un conjunto de sentencias a los que se le asigna un nombre o un identificador. Cualquier subproceso o subalgoritmo, ya sea un procedimiento o una función, debe tener una manera de identificarlo. En este caso será un nombre. Bueno, constituyen unidades del programa y su tarea se ejecuta siempre cuando se encuentre el nombre de que se le asignó. O sea que si yo quiero llamar a un proceso el cual no lo he declarado o no está definido mediante el programa, este va a generar un error en el código, lo cual no se va a ejecutar el programa. Ahora, los procedimientos deben ser declarados obligatoriamente antes de que sean llamados, ya sea por el programa principal o algún otro subproceso. Ahora, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería un procedimiento. También dejar en claro, bueno, que con la comparación de las funciones veremos un poco más en claro lo que es un procedimiento. Por ejemplo,
En este caso, haré un procedimiento que me muestre, dependiendo de que nos den un arreglo. Como ven, esto es nada más que un arreglo de números. Este será un parámetro. Es un parámetro que nosotros introducimos a un proceso. Ahora, X será nuestro arreglo. Y yo quiero que mediante un proceso que se va a llamar mostrar solo pares de, en este caso X, me muestre solo los números que cumplen la condición si son pares. En este caso, bueno, acá no están las instrucciones del programa, pero el algoritmo me tiene que mostrar solo los números 12, 52 y 10, porque son los únicos números que cumplen la condición de que son pares. Así podríamos definir básicamente lo que es un procedimiento. Es una tarea específica que se realiza con algún dato, podemos decir, y este dato lo llamamos nosotros como parámetro. No es necesario que a veces tenga este parámetro. Puede ser una tarea específica sin necesidad de pasar datos. Ahora, veremos lo que son las funciones. Una función es un subprograma que recibe como argumentos o parámetros, acá es donde entramos, recibe datos de tipo numérico o no numérico, y este devuelve un único resultado. Como ven, las funciones igual son sus procesos que realizan un trabajo ya determinado, depende de los argumentos que nos pasan. No importa si son 1, 2, 3, hasta, tienen que ser sí o sí una cantidad determinada de argumentos. Basándonos en todos esos argumentos o parámetros, tenemos que recibir un resultado. ¿Ok? Ahora, también un pequeño concepto que es muy claro tenerlo en la programación, que todos los lenguajes de programación o entorno en que queramos desarrollar algoritmos lo tienen. Las funciones incorporadas del sistema se llaman funciones internas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema ya viene definido con funciones predeterminadas que nos ayudan a facilitar algunos algoritmos. ¿Ok? Y las funciones definidas por el usuario son funciones externas, son las funciones que el usuario, en este caso el programador o nosotros, las definimos para hacer más fácil nuestro algoritmo específico que estamos queriendo resolver. Bueno, el algoritmo cuando provoca o invoca una función, sí o sí tiene que estar igualmente que el procedimiento definido y seguido con los parámetros que vamos a introducir. En este caso, tienen que conseguir en cantidad. En cantidad, si la función recibe 4 parámetros, yo no puedo enviarle 5, si no está así definida. También tienen que ser del mismo tipo en que la estoy trabajando, y en el mismo orden, para que no haya errores en el proceso, no tanto en la ejecución, sino que en el proceso. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero un ejemplo básico que lo veremos acá. Bueno, en este caso solo recibe un parámetro. Esta es una función. Como ven, matemática exponencial. Lo que hace es recibe un número entero o real, no importa, que está definido como x, y lo que hace es al cubo, eleva este número al cubo y nos bota un resultado. Como ven, esto es una función que se llama al cubo, basándonos en un solo parámetro que será este 11. Ahora, veremos otro pequeño ejemplo de lo que es una función. Bueno, ahora nuestra función nos basaremos en un tipo de dato de cadena de caracteres. Como ven acá dice la cadena. Hoy en día las cosas están muy mal. Acá tenemos una combinación de caracteres en mayúscula, minúscula y en unos cuantos espacios. Y lo mismo, nosotros recibiremos un solo parámetro que estará en la variable x, y mediante la función solo mayúsculas, lo que tiene la función solo mayúsculas, eso ya es independiente del programador y cómo lo hace, pero nuestra función nos tiene que devolver solo las letras mayúsculas y los espacios en este caso.
la H de las, M y L. Y como ven, esa sería lo que es una función. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Bueno, un procedimiento solo realiza una tarea, pero no devuelve un valor para poder después usarlo de alguna manera. En cambio, la función, ese es su trabajo. Mediante algún tipo de dato que nosotros recibamos, en este caso llamado parámetro, nosotros tenemos que realizar un proceso a esos parámetros para obtener algo nuevo, sí o sí. Porque si obtenemos ya sea nada, no sea, no, ¿para qué tenemos esa función? Si solo hace un proceso de mostrar y no tenemos nada, ya solo tendríamos que declararla como si fuera un procedimiento. En otro caso, si nosotros devolvemos lo mismo, no nos sirvió de nada. ¿Ok? Ahora, eh, ahora veremos un concepto muy importante que son los tipos de variables. Como bien, nosotros ya habíamos hablado de tipos de datos, igual, es un poco diferente. Ahora, lo que quiero introducir es lo que son las variables globales y locales. Como ven, el flujo del programa está definido normalmente si nosotros lo hacemos con sus algoritmos o procesos, como un programa principal que maneja todo el algoritmo, y están los programas, sus procesos. Ahora, una variable local, bueno, es una variable creada desde el programa principal y puede ser accedida desde cualquier punto del programa principal, ya sea, bueno, el mismo programa principal o algún subproceso. Y una variable local, bueno, es una variable momentánea que fue creada desde algún subproceso, y esta solo es accedida desde el mismo subproceso. Esta es como una variable auxiliar que nos ayuda para realizar las operaciones o expresiones, para ya sea mostrar algo mediante un procedimiento o devolver un determinado valor mediante una función. Ahora, tener claro una pequeña nota que es muy importante, hay que evitar nombrar a una variable local con el mismo nombre que ya tenemos definido de una variable global ya existente. Lo que pasa es que el programa va a ocurrir un error de no va a saber cuál de las dos utilizar, y esto provocará errores de ejecución. Así que eso es un punto muy claro para tomar en cuenta y no cometerlo. ¿Okay? Y ahora, lo más importante, acá veremos unos pequeños ejemplos también ya programados en PSeInt. Bueno, la parte de procedimientos de funciones no tiene nada que ver con desarrollar la lógica para crear algoritmos. Esto más que todo es la manera de cómo nosotros lo implementamos y cómo lo podemos usar, bueno, en este caso en la herramienta de PSeInt, que es la herramienta del curso que estamos llevando. Ahora, existe algo que se llama paso de parámetros. Como ven, antes de todo, acá tenemos lo que dice procedimientos y dice, este es el nombre identificador, y entre paréntesis van la cantidad de parámetros que nosotros queramos, y también acá las funciones. A diferencia de los procedimientos, este va identificado por un nombre, los parámetros correspondientes, y a la vez esta parte de acá, la que yo pongo el resultado, bueno, es el nombre, pero del resultado, o sea, de dónde yo voy a guardar el resultado determinado. No es necesario que se llame resultado, puede llamarse de la manera que quieran. ¿Ok? Ahora, existe dos cosas muy importantes, que son los pasos de parámetros por valor y los pasos de parámetros por referencia. Para denotarlos, cuando yo quiero definir un paso de parámetro por valor, solo le pongo el nombre del parámetro que yo voy a pasar, separado por comas si son más de uno. Y en cambio, si yo quiero pasar parámetros por referencia, tengo que poner la palabra por referencia. De la misma manera en lo que si fuera una función. Ahora, okay. Para empezar, nosotros veremos lo que es, bueno, el paso de parámetros por valor en un procedimiento. Ahora, cuando yo me refiero al paso de parámetros por valor, es que cuando yo paso un parámetro en el procedimiento, yo tengo que pasar, bueno,
no me interesa si le paso una variable o un valor inmediato, ya sea un valor inmediato, un numérico, una cadena, lo que sea, no me va a interesar. En cambio, por referencia, sí me interesa. ¿Por qué? Bueno, lo veremos con el ejemplo. Ok, ahora, para definir acá, este es el flujo del programa principal. Bueno, este es el flujo del programa principal y en la parte donde nosotros llamamos a una función es acá. Ahora, ¿cómo yo declaro una función? Bueno, esto tenemos que hacerlo mediante el pseudocódigo. Como ven, esta parte están los comandos y el yo poner acá función, apretar clic, en el principio nos muestra función, fin función. Ahora, la palabra función sola es independiente de si es un proceso o una función. Ahora, ¿cómo explico esto? Como ven, acá en esta parte nos pone que acá debe ir el nombre de la función o procedimiento y los argumentos o los parámetros. Ahora, si es una función, esta va a tener una variable retorno que va a ser la de acá, identificada con una flecha y su nombre. En cambio, si es un procedimiento, netamente solo es el nombre y los argumentos, ¿ok? Ahora, como nosotros estamos empezando primero procedimiento por valor, este es mi algoritmo. ¿Qué hace mi algoritmo? Bueno, mi algoritmo declara una lista con 4 números donde le asigno su valor y mediante este ciclo for yo quiero que me muestre por pantalla el número, cada número invertido. Ahora, ¿cómo espero el flujo? Aquí está. Como ven, dice función. Y lo que hace es, bueno, esto es mediante un ciclo, yo voy invirtiendo los números uno a uno. Y fíjense que solo recibe un número, no recibe una lista para que todo lo muestre. Esto es lo importante. Ahora, la parte de parámetro por valor la haremos acá. Miren, para demostrar que sí sirve, lo haré correr. Fíjense, lo invierte, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando yo hago un parámetro por valor, también podría pasarle el número así. Bueno, en este caso las 5 veces me lo mostrará así. ¿Ok? Lo que pasa en este caso, cuando yo defino un paso de parámetros por valor, en el subproceso, este número, en realidad este argumento es una variable. Cuando nosotros definimos un paso de parámetros por valor, se crea una variable nueva con la que podemos trabajar acá. Y no importa lo que hagamos con esa variable, es una variable momentánea. Ahora, ¿qué pasa en el paso de parámetros por referencia? En el paso de parámetros por referencia, nosotros pasamos una variable que prácticamente le pasamos su dirección de memoria que tiene asignada. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo hago algún cambio dentro de un proceso, un procedimiento, una función a esa variable que va a ser por referencia, va a cambiar al volver al flujo del programa principal. Ahora, ¿cómo lo explico esto? Ok, veremos el ejemplo de procedimiento con un programa. Ahora, de la misma manera, aquí yo declaro una lista con 6 y ¿qué hago? Mi procedimiento hará que multiplique solo los números pares por 2. En este caso, ¿qué le voy a pasar? La lista y un número n que va a ser el número, la cantidad de números que tiene. Para ver esto, yo le doy aquí en sub y veo la función. Y lo único que hace es, ¿qué pasa? Le paso un arreglo. Bueno, el arreglo normalmente siempre son por referencia. Si voy a pasar un arreglo y acá dice n por referencia, ¿qué pasa? Lo que hace es que mediante un for de 1 hasta n, que en este caso será 6, va a verificar si ese número es par. ¿Qué le hará? Lo multiplicará por 2. De una manera, yo quiero ver, como ven acá, la única vez que tocamos n es acá.
y les voy a mostrar qué pasa en el algoritmo principal. Acá n tiene un valor de 6, ¿cierto? Voy a mostrar al final n. Fíjense que al final nos muestra 6 para definirlo. Ahora, lo que pasa es que cuando yo entro a un procedimiento y hago un cambio en una variable por referencia, en un paso de parámetros por referencia, por ejemplo, en este caso voy a hacer que n se multiplique por 2 y vean qué va a pasar. 1, 6. Voy a mostrar n en este punto. N, y acá voy a hacer otra vez. Bien. Lo que hace es que cuando yo mando n por este paso de parámetros, si yo lo paso por referencia, cambia su valor. Aquí vean, acá n nos mostró que es 12. Y acá yo le puse el valor de 6 para que solo me muestre los primeros 6 números del arreglo y no hay un error en el código. Ahora, ¿qué pasa si yo mi función la cambio que sea un paso de parámetro por valor? Bueno, para pasar el parámetro por valor, simplemente es ponerlo así o por valor. Cualquiera de las dos formas vale. Bien. Como ven, no afectó en nada el hecho de que acá al final de nuestro procedimiento multiplique el valor de n por 2. Las cosas que le pasan a n no va a afectar lo que en realidad era. Ahora, de la misma manera, nosotros podemos ver esto en las funciones. Y bueno, en las funciones más que todo es identificar cómo sería el algoritmo para devolver el... Bueno, acá veamos, tenemos un pequeño algoritmo donde yo defino una cadena de caracteres y lo que hace mi algoritmo función es que cambia todas las A minúscula por A mayúscula, y esto yo se lo asigno a una nueva variable. Esto es muy importante. Las funciones, como van a devolver un valor, tienen que asignarse en una variable nueva o no nueva, no importa, para que después realizar alguna operación con ella. En este caso, yo después de realizar esa operación, yo la muestro por pantalla, nada más. Ahora, veremos cómo es la función cambiar letra A. Aquí está. Como ven, acá es muy diferente, ¿no? Acá te pasa un parámetro, bueno, en este caso es por valor. Le pone por valor. El nombre es cambiar letra A y lo guarda en la variable result. ¿Ok? Como ven, acá esta es una pequeña función igual llamada longitud. Esta es una función ya determinada por el programa. Nos calcula la longitud de la cadena. Y en este caso nosotros vamos a crear una nueva cadena para cada vez que yo pregunto dentro de este ciclo for si la letra según la posición i es igual a yo que le tengo que añadir la nueva cadena, la letra A pero mayúscula, y si no es A, yo que le añado la letra, simplemente la misma letra que había preguntado, y al final yo devuelvo esta nueva cadena en la variable result, donde en realidad esa variable result va a ser lo que se va a guardar acá en nuevo, y al final lo muestro. Veremos qué pasa. Las cosas a veces no son como pensábamos. Aquí nos muestra todas las letras A que han pasado con mayúsculas. Ahora, veremos la última parte, que es las funciones para el paso de parámetros por referencia. Bueno, en este caso lo único que yo hago es defino una variable x, le asigno el valor de 4
y defino una variable y. Yo quiero hacer al cubo el valor de x. Bueno, en este caso veremos que hace. Miren, lo único que hace es que el número por referencia va a cambiar. Le va a poner su valor al cubo y este valor num se lo va a asignar a la variable result. Bueno, prácticamente yo podría haber hecho esto de la misma manera directamente, ¿no? Pero yo hago esto para mostrarle que el valor, así como lo vimos en el otro proceso, cambia. Como ven, acá entra con un valor de 4 aquí. ¿Y qué nos va a mostrar acá? Nos muestra el valor de 64. ¿Por qué esto? Porque simplemente yo estoy pasando por referencia a ese valor. ¿Y qué pasa si yo paso por valor? No importa si acá realiza una operación hacia la misma variable, va a volver con el valor, con el mismo valor que entró, sale. Eso es muy importante. Y algo muy importante también, cuando yo paso una variable por referencia, bueno, cuando yo hago un paso de parámetros por referencia, ya sea por referencia, sí o sí tiene que estar ser el paso de una variable que ya está definida. No puedo, por ejemplo, miren, si yo le paso el valor de 4, no me va a correr. ¿Vieron acá? Que tal vez sí da, bueno, esto no. Pero de esta manera, luego en y, en la variable y, que debería haber el valor 64. Y este fue el mismo hecho que yo no la estoy pasando una variable, estoy pasando un valor inmediato. Y sí, en los pasos de parámetros por referencia es una variable. Ven que aquí cambia. Y también cambia el valor porque es por referencia. Bueno. Hay que tener muy importante ese concepto de paso de parámetros por valor y por referencia. Y aprender a usarlo más que todo, porque ya en hacer algoritmos basados en un lenguaje de programación, esto hace, bueno, evita que nuestro código sea tan morboso y también que el tiempo de ejecución del algoritmo sea más rápido. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando nosotros creamos una variable, hacemos un paso de parámetros por valor, lo que pasa es que esta función es como si creara una variable local para después trabajar con ella. Y de esta manera después se destruye. En cambio, cuando yo paso un parámetro por referencia, no crea nada y trabaja durante la misma variable global, podemos decir. ¿Ok? Bueno. Ahora, en el siguiente video ya empezaremos a ver ejemplos prácticos de algoritmo sobre qué podemos hacer desde ya sea un blog de notas, una agenda, hasta algún pequeño juego básico que no sea tan gráfico, más que todo operando con funciones, que esto es lo que nos facilita muchísimo el momento de programar. Bueno, gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like y suscríbanse para ver nuevos videos. También estaremos empezando el curso del lenguaje C desde cero. Y eso es todo. No olviden suscribirse. Hasta luego.